Buenas tardes a todos. Siempre le damos gracias a Dios que Él nos ha traído con bien. Él sabe la intención de nuestro corazón. Él conoce cómo vivimos. Y hoy vamos a meditar en su palabra. Estamos estudiando 1 de Timoteo, capítulo 6. Y hoy nos toca estudiar del versículo 11, la buena batalla de la fe. El miércoles pasado estuvimos viendo un hombre de Dios, las cualidades de un hombre de Dios, que son la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Estas virtudes o estas cualidades nos van a ayudar a ver el versículo 12. El versículo 12 dice que debemos de pelear la buena batalla de la fe. Pero para pelear la buena batalla de la fe tenemos que tener estas virtudes: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Vamos a leer versículos 12 y 13. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 12 y 13. Testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes, recibirle con gozo, con alegría, con humildad, para poder entender y comprender más de su hermosa palabra. Cada uno de nosotros estamos dispuestos a atesorarla y también a enseñarla en aquellos que aún no la conocen. Así prepare nuestra mente, nuestro corazón para recibirla, y que usted, por medio de su Espíritu, nos enseñe y nos muestre estas grandes y hermosas palabras, las cuales vamos a escuchar el día de hoy. Así que le damos gracias nuevamente por este privilegio de estar delante de usted. Y nuevamente le pedimos perdón si hemos fallado, dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque le oramos y le damos las muchas gracias. Amén. Amén. Ahora vamos a estudiar la buena batalla de la fe y aferrarnos a la vida eterna. El versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. La fe es, acuérdense que la fe es la cual nos mueve a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria como cristianos. Nosotros, por medio de la fe, creímos el Evangelio. Por eso dice ahí el versículo 12 al final, dice: a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fue cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nos bautizamos, cuando lo aceptamos delante de muchos testigos, confesando nuestra confesión de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después viene el bautismo a la vida nueva. Pero la fe desempeña un papel muy importante en la vida de cada creyente. A través de la fe, nosotros como cristianos vivimos conforme a la Escritura. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros caminamos por fe y no por vista, allá en 2 de Corintios 5:7. Dice: por fe andamos y no por vista. La fe nos lleva a dar un paso más allá de lo que nosotros podemos ver. El pelear la buena batalla de la fe quiere decir que como cristianos, pues vamos a tener luchas, pruebas, circunstancias en nuestro caminar al llegar al cielo. Porque nuestra meta es ir al cielo, donde está Dios y Cristo sentados.
Pero para poder llegar al cielo necesitamos pelear la buena batalla de la fe. La fe es fundamental para el crecimiento y la madurez espiritual de usted y de mí. Santiago dice allá en capítulo 1, versículos 3 y 4, dice Santiago que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago nos está diciendo que nuestra fe va a ser probada, pero mientras va a ser probada es para que usted y yo tengamos paciencia. Como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, dice que corramos la carrera con paciencia. Si nosotros no corremos la carrera con paciencia, quiere decir que si no corremos la carrera conforme la palabra nos está enseñando, bueno, nos vamos a cansar. Muchos quieren correr la carrera a su manera. Muchos quieren pelear la buena batalla a su manera, a sus propias fuerzas. Y no es así. Por eso cada uno de nosotros debemos de poner en énfasis la palabra de nuestro Dios, porque la palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que nos conduce y la palabra es la que nos lleva de triunfo en triunfo. Como cristianos vamos a tener una batalla. La primera batalla es los deseos de la carne. La segunda batalla es contra nuestro enemigo, el diablo. Que este mundo está lleno de maldad, de huestes espirituales, las cuales constantemente están en oposición contra el cristiano. Pero el apóstol Pablo está diciendo que mantengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Bueno, nuestra profesión es Cristo. Seguir a Cristo. Ser imitadores de Cristo. Él es el único que pelea por cada uno de nosotros. Aunque vamos a pasar pruebas y desafíos, nuestra fe debe de estar fundada en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Él es el autor de la fe. Él es el que sabe lo que vamos a pasar. Porque ya en unas ocasiones a los discípulos les decía que en el mundo iban a tener aflicciones. Pero Él mismo les decía que confiaran en Él, porque Él ya había vencido al mundo. Pero desde antes les estaba diciendo que iban a pasar por muchas pruebas y desafíos, pero que no desviaran su mirada de Él, porque Él tenía cuidado de ellos. Y si Él tenía cuidado de ellos, bueno, hasta el día de hoy, Cristo tiene cuidado de nosotros. Acuérdense que allá en Mateo 28 dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y así nosotros debemos de tener en cuenta estas palabras. Estas palabras nos ayudan a pelear la buena batalla de la fe. Acuérdense que el apóstol Pablo siempre en sus enseñanzas nos decía que él seguía frecuentemente creciendo en el Evangelio, o sea, llegar a la estatura de Cristo. Aunque aún todavía no había llegado a la estatura de Cristo, pero él todavía constantemente seguía esforzándose por ser igual a Cristo. Bueno, esta es nuestra batalla. Nosotros debemos de esforzarnos por ser igual que Cristo. Claro, no vamos a ser iguales, pero debemos de poner los ejemplos que Él nos dejó. La vida cristiana se representa frecuentemente en las Escrituras como una batalla, una guerra espiritual, que requiere vigilancia, perseverancia en cada una de nuestras áreas. Requiere vigilancia, perseverancia en cada una de nuestras áreas. Subraya la necesidad de una lucha del cristiano contra el pecado, contra la carne y contra las fuerzas espirituales de maldad. ¿Por qué
qué Pablo le está diciendo a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe? El apóstol Pablo ofrece, bueno, nos muestra por medio de la palabra cómo es la batalla. Pero para que nosotros podamos vencer la batalla, bueno, debemos de fortalecernos en el Señor. Allá en Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo a los Efesios les decía, en Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la primera lucha. Bueno, la primera lucha siempre se dice que es contra los deseos de la carne. La segunda lucha es contra el diablo. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que para poder estar firmes y fortalecidos, debemos estar en el poder de la fuerza de nuestro Señor. Pero para poder tener esta fuerza, dice que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Cuando nos vestimos con la armadura de Dios, podemos estar firmes y resistir las acechanzas del diablo. El versículo 12 dice, ahí, Efesios 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿cuáles son las regiones celestes? ¿Dónde moran estas huestes espirituales? Aquí en este mundo. Acuérdense que Satanás es el que gobierna este mundo. Y las huestes espirituales son los ángeles caídos que Satanás se trajo junto con él cuando Dios lo desterró en este mundo. Entonces nuestra lucha no es entre usted y yo, sino es contra huestes espirituales de maldad. La maldad existe y sigue existiendo hasta el día de hoy. La armadura es para desaparecer los planes del diablo. La armadura es para estar firmes ante las tentaciones del diablo. Y si usted sigue leyendo, nos da varios componentes acerca de la armadura, como el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio de la paz como calzado, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, cuando él estuvo orando 40 días, acuérdense que fue tentado por Satanás y Jesús lo venció con la palabra. Bueno, esa es la espada del Espíritu, con la cual cada uno de nosotros, si ponemos en práctica esta armadura en nuestra vida, bueno, vamos a poder estar firmes ante las acechanzas de Satanás. Para que usted y yo nos preparemos espiritualmente, bueno, se lleva un tiempo. Pero nosotros, como cristianos, para los nuevos inconversos se lleva un tiempo. Pero para los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, ya debemos de tener puesta esta armadura. Ahora lo que nos toca es pelear la buena batalla de la fe, para que el diablo no gane ventaja. Siguiendo a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, pelear la buena batalla de la fe es un mandato, porque en el versículo 13 dice el apóstol Pablo
te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Pelear la buena batalla es un mandamiento para el cristiano. Nuestro primer conflicto es la carne. En Gálatas capítulo 5, Pablo habla y nos enseña acerca de andar en el Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Todo el capítulo 5 habla de estar firmes en la libertad, en la cual Cristo nos hizo libres, pero no para la libertad de hacer lo que yo quiero, sino para la libertad que Cristo nos libertó. Pero en el versículo 16, dice el apóstol Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted y yo tenemos un conflicto que es contra los deseos de la carne, pero yo sé que todos los días luchamos contra los deseos de la carne. Por decir, hoy en la mañana, que es el día del Señor, la carne quiere seguir durmiendo y es una lucha. Pero debemos de prepararnos constantemente para poder vencer la carne. El Espíritu está presto. Siempre se nos enseña y se nos muestra que el día del Señor nos preparemos un día antes, para que el día de hoy podamos ser vencedores. Pero es una lucha constantemente que tenemos contra los deseos de la carne. Pero es un mandamiento a que nosotros debemos de vivir más en el Espíritu que en los deseos de la carne. Otra lucha que tenemos otra batalla que tenemos es la del mundo. ¿Sí o no? Porque a veces amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Jesús siempre decía a sus discípulos que buscaran las cosas de arriba, donde Él está sentado. Si es que habéis resucitado con Cristo. Y también Jesús decía a sus discípulos: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero yo creo que se nos olvida poner en cuenta estos versículos y buscamos más las cosas del mundo que buscar lo espiritual. Acuérdense que Jesús, no sé si fue Jesús que decía que ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo, ahora le pertenecemos al mundo espiritual, en el cual estamos con Cristo. Juan, en su primera carta, nos exhorta en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, nos exhorta a nosotros los creyentes. Y estos versículos se leen constantemente, pero no se pueden quedar en nuestra mente, sino que nos enfocamos todavía más en las cosas del mundo que en lo espiritual. Pero la Biblia nos exhorta a nosotros, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, a no amar
carro lujoso del año. Y hay muchas personas que se enamoran de ese carro. Que si viene una persona y lo ensucia, lo toca, lo raya, esa persona se enoja, se molesta, porque le tiene mucho amor a las cosas del mundo. Aquí Juan nos está diciendo que ya no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pablo nos dice que debemos de estar contentos con lo que tenemos, pero a veces queremos más. En el versículo 16 de aquí, el que estamos leyendo, primera de Juan 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pelear la buena batalla es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Si es que hemos nacido de nuevo. Sí. Hace ratito usted dijo, citó unos versículos, unas escrituras que hablaba Jesús, cuando Jesús oró al Padre por sus discípulos. En el capítulo 17 les dice, hablando con el Padre, le dice, yo les he dado, capítulo 17 de Juan, y versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ahí está el Señor Jesucristo abogando por sus discípulos, y no solamente por aquellos que tenía allí, sino por todos nosotros. No somos ya del mundo, porque ya salimos, cuando nos bautizamos, ya salimos de todo eso, de toda esa maldad, ya salimos. Mire, Jesús dijo, bueno, el apóstol Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 4, Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo nos rescató. Antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo, pero obedecíamos al diablo, porque hacíamos todo tipo de maldad, hablábamos todo tipo de maldad, pero ahora Cristo nos rescató, Cristo nos limpió, Cristo nos resucitó a una vida nueva, y por gracia son salvos. Bueno, ahora en nuestra nueva vida nueva, ahora que somos criados en Cristo Jesús, debemos de andar y de vivir y de hacer
buenas obras, como dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Toda la palabra es inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo. Pero si no ponemos en práctica la palabra de Dios, bueno, no estamos siendo o no estamos peleando la buena batalla de la fe. En el versículo 8, de aquí mismo de Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Para pelear la buena batalla de la fe, bueno, nuestras obras se van a ir mostrando. ¿Cuáles obras? Bueno, las que le decía Pablo a Timoteo en el versículo 11, allá en 1 Timoteo 6:11, estas obras son la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si estas virtudes hay en nosotros, nosotros debemos de tener buenas obras. Y para pelear la buena batalla de la fe es necesario tener estas virtudes en nosotros. Porque la fe no solamente es creer, sino la fe es llevar a cabo lo que Cristo nos dejó o lo que Cristo nos enseñó que cada uno de nosotros hiciéramos. No sé si es en Mateo 25 o 24, donde cuando Jesús venga dice que a unos va a poner a la derecha y otros a la izquierda. Va a ser una división. Y más adelante dice, por cuanto hicieron estas cosas. O sea que nosotros estamos aquí para hacer lo que Cristo hizo. Pero allá en Mateo, parece que es Mateo 25, vamos a ver. Sí, Mateo 25. Donde Cristo va a hacer una división cuando Él venga. Del 31 en adelante. Pero nos está recordando lo que tenemos que hacer. En Mateo 25, Escucha las emociones, que comienza desde el 31 en adelante. pero En los últimos versículos dice, entonces dirá también en los de la izquierda. ¿Eso es lo que quieres saber? no, del 33 al 36. Ok. Del 36 en 3, adelante. 33. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aquí está haciendo una división. El versículo 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Son cosas acerca o hablando de la piedad. Si no hacemos esto, o sea, lo que decía acá yo en 1 Timoteo 6:11, la justicia, si no obramos justicia, si no tenemos piedad, si no tenemos fe, si no tenemos amor, si no tenemos paciencia, ¿cómo podemos correr o pelear la buena batalla de la fe?
Porque en aquel día, cuando seamos separados, se nos va a preguntar, ¿hiciste esto? ¿Hiciste el otro? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste el otro? ¿Qué le vamos a decir? No, pues no, nomás estuve sentado esperando que regresaras. Y no es así. Para pelear la buena batalla de la fe es necesario poner en práctica estas actitudes en cada uno de nosotros. Porque se nos va a preguntar y se nos va a decir. Por eso son estas enseñanzas. Cuando Cristo venga se nos va a decir, ¿pusiste en práctica todo lo que dejé escrito? Vamos a decir, no, pues no. Entonces, si no estamos peleando la buena batalla de la fe, bueno, es necesario empezar desde ahora. Es necesario echar mano de la vida eterna, porque cada uno de nosotros fuimos llamados para eso, para adquirir la vida eterna. Y ya Cristo, ahí en Mateo 26, nos está mostrando que para poder heredar la vida eterna, tenemos que poner en práctica la piedad. ¿Si alguien quiere comentar algo? El Señor Jesucristo, hermano, fue al templo y él miraba, y dice que los ricos llegaron al lugar de donde daban las ofrendas y todos ponían su ofrenda ahí. Y llegó también una viuda pobre y ella dio todo su sustento, una moneda, era todo su sustento de esa viuda pobre. Pero estos hombres daban de lo que les sobraba. Dios en el Antiguo Testamento les encargaba a los huerfanitos, a las viudas, a los pobres. Siempre se mencionaba la viuda y el pobre y el huerfanito. Ten cuidado de ellos, cuídalos, protégelos. Estos hombres eran judíos, conocían la ley de Dios, pero por su avaricia, de no quedarse sin dinero, ahí estaba aquella pobre viuda y no eran capaces de ayudarla. Y ella dio todo su sustento que tenía. Entonces, el joven rico, ¿qué pasó con el joven rico que vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Sí, desde mi juventud. Bueno, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Pero él, como era muy rico, toda su esperanza la tenía en las riquezas, no era capaz de soltar nada para su prójimo. Él sí sabía todos los mandamientos, pero al llegar a soltar algo de su dinero para ayudar al pobre, a la viuda o al huerfanito, y por eso Jesús le dice que es muy duro que un rico entre en el reino de los cielos. Tenemos el otro caso del rico insensato. Este hombre, Lucas capítulo 12 y verso 3 en delante, dice que había un hombre que era muy rico y dice él en su corazón, ya tengo tanta riqueza, mis graneros ya están llenos, voy a tener que hacer más graneros para amontonar más. Pero esa noche, dice, vienen y le dicen, lo que has amontonado, ¿de quién será? Y esa misma noche esa persona dejó de vivir, porque todo su dinero, toda su riqueza, en lugar de dársela a los pobres, a los necesitados, no se iba a quedar sin dinero, pobre. No, al contrario, Dios podía haberlo ayudado y no tenerlo en miseria. Pero él puso su corazón en sus riquezas. Y Jesús les dice que es muy duro que un rico pueda ir al cielo, porque toda su riqueza, toda su ambición, en lugar de ayudar al necesitado, la atesora para sí mismo, y es muy difícil así
Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y a los demás hermanos, hay muchas escrituras que el apóstol Pablo dice no pongan su mirada en las riquezas de este mundo, porque las riquezas se acaban. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta eso, que no pongamos nosotros las miradas en las cosas del mundo, sino en las de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo pelear la buena batalla de la fe? Bueno, la Biblia está llena de muchos ejemplos de hombres que pelearon la batalla o pelearon la buena batalla de la fe. Hebreos 11:1 habla de aquellos hombres que pelearon la buena batalla de la fe y tienen su galardón. Por ejemplo, la Biblia habla de Job. Job es un ejemplo en el cual durante sus pruebas que él tuvo, a pesar de perder su riqueza, su salud, su familia, Job permaneció firme en su fe, siendo finalmente bendecido y restaurado por Dios al final, en mantenerse firme en su fe. A pesar de que le vinieron pruebas muy duras, como la esposa que le dijo, maldice a tu Dios. Era una prueba tan fuerte. Bueno, Satanás usa a cualquier persona. A veces también pueden llegar personas a nuestra vida pudiendo ser obstáculo en nuestra fe. El apóstol Pablo también es otro modelo de perseverancia en nuestra fe. A lo largo de su ministerio, acuérdense que Pablo enfrentó numerosas dificultades. Fue perseguido, fue encarcelado, fue apedreado, pasó muchas cosas. Pasó naufragios también. Él siempre en sus enseñanzas nos muestra cómo perseverar en nuestra fe. Hasta él mismo dijo, allá en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, y he guardado la fe. Bueno, ahora nos toca, para poder pelear la buena batalla de la fe, tomar estos ejemplos de hombres de fe, que nos ayudan a luchar la buena batalla, para terminar la carrera y también para guardar la fe. El papel de la perseverancia es algo que cada cristiano debe de tener, pero la perseverancia es para nuestra salvación. La perseverancia debe de ser para nuestro crecimiento espiritual. Para poder tener asegurada nuestra salvación, bueno, debemos de ser perseverantes en todo lo que demanda la Escritura. Y tenemos muchos ejemplos en los cuales podemos pelear la buena batalla de la fe. El autor de Hebreos, como les decía, en el capítulo 11, habla de muchos hombres llenos de fe, que lo dejaron todo, como Moisés, que lo dejó todo, lo tenía todo y lo dejó todo para seguir al invisible. Pero esto es para que nosotros podamos entender y comprender que pelear la buena batalla de la fe no va a ser fácil. Van a venir obstáculos, van a venir tropiezos, van a venir muchas cosas, pero debemos de perseverar en las promesas de Dios. Dios es el que nos lleva de triunfo en triunfo, como dice la Escritura, pero es cuando nosotros peleamos la batalla de la fe. En Gálatas 6:9 dice el apóstol Pablo que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué es lo que vamos a cegar? Bueno, pues la vida eterna. Eso es lo que nosotros nos motiva a pelear la buena batalla de la fe sin descansar. Pero la batalla de la fe, bueno, nos lleva a dar fruto. Debemos de dar fruto. Pelear la buena batalla de la fe nos lleva a perseverar en la oración. El apóstol Pablo es un ejemplo que nos dice que debemos de orar sin cesar. Nos lleva a perseverar en el estudio de la palabra para que nosotros estemos llenos del conocimiento y así no podamos ser movidos de nuestra fe. Para pelear la batalla de la fe, bueno, necesitamos
estar unidos en unidad, mantenernos unidos, comprometidos con la palabra de Dios o con los mandamientos de Dios para poder pelear la buena batalla de la fe. Dice, Cristo le dijo a Juan en Revelación, allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, en Revelación, acuérdense que el libro de Apocalipsis son palabras de ánimo para el cristiano. Son revelaciones que Cristo le dio a Juan para que nosotros nos animemos, para que nosotros nos esforcemos y para que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. Apocalipsis 3:10, ¿qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Bueno, nuestro Dios es el que nos sigue guardando desde que nosotros le recibimos, desde que nosotros le seguimos. Estamos peleando la buena batalla. Pero como dice Hebreos 12:2, que pongamos nuestros ojos en el autor de la fe, que es Cristo, porque Él es el único que nos puede llenar de su poder. Él es el único que nos puede guiar. Él es el único que nos puede ayudar en nuestras necesidades, o en nuestras pruebas, o en nuestras luchas. En resumen, la perseverancia es un aspecto vital en la vida cristiana, profundamente arraigado en las enseñanzas de la palabra de Dios, con numerosos ejemplos de figuras o de hermanos o de hombres que amaron a Dios y que pusieron su fe en Él. La perseverancia es esencial para el crecimiento espiritual y también para la seguridad de la salvación y del cumplimiento de las promesas de Dios. Pelear la buena batalla no es fácil, pero con Cristo se nos puede hacer más fácil. Pero si no estamos muy íntimamente acercados a Cristo, pues se nos va a hacer difícil. Como la palabra nos insta a vencer la carne, los deseos de la carne. Pero si no estamos muy cercanos de Cristo, va a ser muy difícil vencer la carne. Pero si nos acercamos a Cristo, Cristo es el que nos ayuda a vencer la carne, a vencer los deseos de la carne. ¿Por qué hoy está sola la iglesia? Porque muchos están siendo vencidos con la carne, están siendo llevados por los deseos del mundo. Y hoy en la tarde lo ocupan para visitar a sus familias, sus amigos, ir al parque o ir a donde sea. O sea, disfrutan más de uno mismo. Pero acuérdense que pelear la buena batalla de la fe es echar mano de la vida eterna. Así como lo dice 1 Timoteo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados. Sí. Dice 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24 en adelante. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona que no sirve, incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros o ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces nosotros como cristianos debemos de abstenernos, como dice aquí el apóstol Pablo,
él corría, no para, él sabía, hablaba de eso, de un soldado o de un atleta que corre por un premio, pero que no sirve. Dice, así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando ahorita que usted leyó en 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 7, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el verso 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, de Satanás. El Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ese debe de ser nuestro empeño como cristianos. Claro, Pablo sufrió mucho, como el Señor Jesucristo y todos los demás profetas. Nosotros estamos en la gloria. Nosotros no sufrimos nada, nada, nada. Entonces, pero hay que tener cuidado, porque debemos de poner empeño en las cosas de Dios, para que en el día, como dice Pablo, no venga yo a ser que he corrido en vano, sino que debemos de luchar, porque sabemos que Dios, si nosotros pasamos por muchas cosas malas, por parte de las enfermedades y por Satanás, entonces si nosotros nos detenemos, nos consagramos al Señor, ¿cómo lo podemos hacer? Sino leyendo las Escrituras día tras día, porque Satanás, como dice Efesios, anda alrededor de nosotros y en el aire andan los malignos atacándonos, y debemos de estar bien firmes en las cosas de Dios para que podamos permanecer, como dice el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero debemos de abstenernos de muchas cosas que no sirven para nosotros como cristianos. Así es. Así que debemos de pelear la buena batalla de la fe. Y el apóstol Pablo anunciaba desde antes que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe, o sea, se iban a apartar de la fe. Y eso es lo que está pasando al día de hoy. Hace 2000 años, bueno, ya el apóstol Pablo estaba enseñando esto, y hoy, al día de hoy, muchos se están apartando de la fe. En el capítulo 4 de 2 de Timoteo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todo esto no debemos de entristecernos, porque todo esto ya está escrito, que muchos se apartarán de la fe. Muchos seguirán sus propias concupiscencias, pero nosotros, los que perseveramos, bueno, debemos echar mano y pelear la buena batalla de la fe, para que algún día Cristo nos premie, así como dice Apocalipsis 2:10. Debemos de ser fieles